¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con nuestros gráficos estadísticos, llegamos al gráfico circular. A este tipo de gráfico también se le conoce como gráfico de sectores o de torta. Se utiliza para representar variables de una sola magnitud. Asimismo, es muy útil para representar porcentajes. Entonces, cuando tengamos nuestros problemas y nos pide representarlo a través de un gráfico circular, siempre debemos calcular el porcentaje. Y una vez que tengamos el porcentaje, debemos calcular el ángulo que le corresponde a ese sector. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de nuestro gráfico circular o torta o de sectores, ¿verdad?, donde están distribuidos cada sector, ¿verdad? Luego acá tenemos las referencias, ¿verdad?, cada color lo que va indicando, ¿verdad? En este caso, recepción de turistas, y tenemos los lugares acá, un dato de España, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo cómo construir un gráfico circular. Ejemplo. En el siguiente ejercicio tenemos un ejemplo donde nos pide, ¿verdad?, con los datos de la tabla construye un gráfico circular. Estado civil de los pobladores de una pequeña comunidad. En la primera columna tenemos el estado civil, ¿verdad?, soltero, casado, viudo, divorciado. Y la cantidad, ¿verdad?, 203 solteros, 117 son casados, 45 son viudos y 75 son divorciados. En la fuente, el Departamento de Registro Civil. Ahora vamos a ver cómo trabajar, cómo tabular estos datos para poder representar en un gráfico circular. Para construir el gráfico debemos preparar 4 columnas. Tenemos nuestra tabla. En la primera, el estado civil y la cantidad, que ya tenemos como dato. Luego tenemos que calcular el porcentaje y el ángulo que le corresponde a cada sector. Para eso trabajamos con las fórmulas. Porcentaje es igual a la frecuencia absoluta, la cantidad que tenemos acá en la segunda columna, por 100 dividido el total. En este caso, 440 es la sumatoria acá de nuestros datos. Luego vamos calculando el porcentaje para cada estado civil. Entonces 203 por 100 dividido 440. Con la ayuda de la calculadora efectuamos el cálculo, y nos da el valor de 46,13. Y como es coma 13, tenemos 1, queda en 46. A partir de 5 siempre le sumamos 1. Entonces trabajamos con una cantidad entera en el redondeo. Entonces 46 anotamos acá. De la misma manera hacemos 117 por 100 dividido 440 y me da 26,59, 26,5. Entonces, como tengo 5, le tengo que sumar 1 y tengo redondeado 27. Y anoto acá en el lugar que le corresponde. Luego multiplicamos 45 por 100 dividido 440, me da 10,2. Por lo tanto queda 10. Anoto nuevamente el 10 acá. Por último, 75 multiplico por 100 dividido 440 me da 17,04. Entonces queda en 17. Anoto. Luego la sumatoria de los porcentajes siempre debe dar 100. Entonces si sumamos 46 más 27 más 10 más 17 me va a dar 100. Luego me pide para calcular el ángulo. Y para calcular el ángulo debo multiplicar el porcentaje que obtuvimos acá en el primer paso por 3,6. Entonces ahí directamente me va a dar el valor. El primer porcentaje es 46. 46 por 3,6 me da el valor de 165,6. Redondeado al entero queda 166 grados. Entonces anoto acá en la columna de los ángulos. De la misma manera, ahora tenemos el porcentaje que es 27. Multiplicamos por 3,6 y me da 97,2. Entonces queda 97. Luego 10 por 3,6 me va a dar 36. Y por último tengo 17%, 17 por 3,6 y me da 61,2.
redondeado queda 61. ¿Verdad? Sumando toda la columna, ¿verdad? 166 más 97 más 36 más 61 me debe dar 360 grados, que es una vuelta completa a la circunferencia. Entonces con estos datos ya podemos dibujar, trazar nuestro gráfico circular. En el gráfico, o siempre que tengamos que representar un gráfico, arriba sí o sí debe ir el título, ¿verdad? En este caso, estado civil de los pobladores de una pequeña comunidad, ¿verdad? Luego tenemos nuestros sectores, ¿verdad? Y acá el primer sector, el más grande, ¿verdad? Que tiene un valor de 166 grados, ¿verdad? Entonces, acá ya representamos, ¿verdad? Son 203, ¿verdad? Solteros, que equivale al 46%. Luego, en este sector, divorciados, que son 75 y equivale al 17%. Viudo, 45, que equivale al 10%. Y casados, que son 117, que equivale a el 27%. Entonces, ya tenemos nuestro gráfico con las referencias respectivas, ¿verdad? Soltero, casado, viudo y divorciado, ¿verdad? Entonces, con esto cumplimos con lo que nos pedía el ejercicio. Luego tenemos el histograma, ¿verdad? El histograma es un diagrama de barras utilizado para representar variables cuantitativas. Está formado por rectángulos contiguos. La frecuencia correspondiente a cada clase es representada por la superficie de un rectángulo, cuya base situada sobre el eje de las abscisas está limitada por los valores extremos, y la altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia de cada clase o intervalo. Entonces tenemos rectángulos continuos, ¿verdad? Que van uno al lado del otro pegados, ¿verdad? Y la altura depende de la frecuencia que tengamos, ¿verdad? Polígono de frecuencias. Este gráfico se obtiene uniendo mediante líneas poligonales, ¿verdad? Los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos que forman el histograma, ¿verdad? Entonces, al hacer el histograma ya podemos trazar también acá el polígono de frecuencia. Si nos fijamos, son los puntos medios que tenemos, ¿verdad? Y estos puntos medios son las marcas de clase de los intervalos que vamos a estar analizando en el siguiente ejemplo. La siguiente tabla muestra la estatura en centímetros de 100 estudiantes de una institución. Represento en un histograma y polígono de frecuencia. Entonces, acá tenemos los intervalos y ya tenemos la frecuencia, ahora el número de alumnos en cada intervalo. La fuente, Colegio Nacional de la Capital. Luego, para poder trazar nuestro histograma y el polígono de frecuencia, debemos trabajar con la siguiente tabla, ¿verdad? Con tres columnas. La primera ya tenemos los intervalos, ya tenemos la frecuencia y debemos calcular la marca de clase, ¿verdad? Entonces en el cálculo auxiliar, recordando nuestra fórmula de marca de clase, límite inferior más límite superior sobre 2, ¿verdad? Entonces para cada intervalo vamos calculando, ¿verdad? 150 más 155 dividido 2 me va a dar 52,5, ¿verdad? Entonces tenemos que atender siempre que en este caso se resuelve el numerador primero, ¿verdad? Entonces en el numerador al sumar me da 305 y ahí divido entre 2 y me da 52,5. De la misma manera el siguiente intervalo, 155 más 160 es igual, me da el resultado y divido por 2. En el siguiente intervalo, 160 más 165 dividido 2 nuevamente y me da la marca de clase de 162,5. Y voy registrando en mi cuadro respectivamente para cada intervalo, ¿no?
Luego 165 más 70 dividido 2 me va a dar 167,5. 170 más 175 dividido 2 me da 172,5. 175 más 180 dividido 2 me da 177,5. Y por último, 180 más 185 dividido 2 me da 182,5. Entonces determinamos la marca de clase que vamos a utilizar en nuestro histograma y el polígono de frecuencia. Para trazar nuestro histograma empezamos acá por la vertical. Entonces, si nos fijamos, la mayor frecuencia que tenemos es 32. Entonces, nosotros podemos darle una escala de 5 en 5, ¿verdad? Acá al inicio es 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta 35. Y fíjense acá el intervalo tiene la mayor cantidad, es 32, ¿verdad? Entonces está en esta línea. Luego, una vez que tenemos la vertical, vamos trabajando con la horizontal. En este caso, por ejemplo, le podemos dar dos cuadritos, si tenemos cuadriculado, ¿verdad?, para cada rectángulo, ¿verdad? Entonces la base, dos cuadritos, dos cuadritos, dos cuadritos, hasta llegar hasta el último intervalo, ¿verdad? Y la altura dependiendo de la frecuencia, ¿verdad? La primera frecuencia que tenemos 2, luego tenemos 8, 14, 21, 32, 15 y por último 8 nuevamente, ¿verdad? Entonces ahí completamos nuestros rectángulos y pintamos los rectángulos en distintos colores, ¿verdad? Con eso completamos lo que es el histograma, ¿verdad? Y a la vez vamos a trazar nuestro polígono de frecuencia, ¿verdad? Para eso el punto medio de esta base viene a ser acá nuestra marca de clase, ¿verdad? Y se recuerdan que teníamos 52,5, entonces acá en la mitad, el punto medio del primer rectángulo, el punto medio del segundo rectángulo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo rectángulo, ¿verdad? Podemos fijar los puntos y luego trazamos las líneas poligonales unas con otras hasta formar nuestro polígono de frecuencia, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos trazado y vemos cómo va subiendo y el pico está en torno a nuestro quinto intervalo, ¿verdad? Como le dije, siempre el título, ¿verdad?, tiene que ir en forma centrada arriba de nuestro gráfico, ¿verdad? Y con eso estuvimos viendo lo que es nuestro histograma y polígono de frecuencia. También podemos trabajar con Excel, ¿verdad?, para trazar estos gráficos, ¿verdad? Entonces ya depende de cada uno si queremos hacerlo en forma manual o trabajar con la planilla Excel.